Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, y vamos a leer una porción de esas que Dios en su amor, en su sabiduría, en su bondad, en su gracia, nos quiso dejar para que nosotros creciéramos, aprendiéramos, viviéramos mejor en esta vida, porque esta vida no es fácil. Y además, en medio de la oscuridad que llenó a la humanidad desde la caída, en medio de esa oscuridad, Dios no nos dejó, no nos abandonó, como sí dejó a los ángeles a su propia suerte. Los dejó sin esperanza y ellos no le reclaman. Seguro que si Dios nos hubiera dejado a nosotros también, como los ángeles, sin esperanza, seguro que tampoco le reclamaríamos. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden ver la gloria de Dios, porque no pueden ver la verdad, porque no pueden ver la vida. No pueden conocer la verdad, no tienen ojos para ver la luz. Sí ven, pero no pueden ver la luz. Y a nosotros nos hubiera podido suceder igual si Dios nos hubiera dejado a nuestro propio albedrío. Pero a Dios le agradó no dejar a nuestro propio albedrío, a su antojo, a su propia voluntad, sino que nos amó. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, ¿cierto? La Navidad. ¿Qué es la Navidad? Yo quiero llamar a esta reflexión, ¿qué pasó en la Navidad? ¿Y qué significa? Y no terminaríamos de explicarlo. Así que yo solo voy a mencionar algunas cositas. Bueno, Edgar ya me ayudó con lo que dijo ahora rato en la reflexión. Así que gracias, pero no sobra estar repitiendo, recalcando, porque así las cosas se nos vuelven más claras. Como lo decía mi hermano hace un momento, la Navidad es una palabra que ni siquiera está en la Biblia, y mucho menos, por supuesto, tampoco se nos mandó a celebrarla, como si nos mandó a recordar su muerte. Qué curioso, ¿no? No nos mandó a celebrar la Navidad. ¿Ahora tiene algo de malo celebrar la Navidad? No. Claro, estamos celebrando, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tiene de malo eso, nada. Pero sí nos mandó a recordar su muerte. Y eso es lo que recordamos cada domingo cuando participamos de la Cena del Señor. Estamos recordando su muerte y Él lo mandó. Todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Por qué la muerte del Señor es tan importante? Más que el nacimiento. Porque el nacimiento, como lo dijo Edgar hace un momento, es un medio para lograr un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es la gloria de Dios, es el fin supremo. El fin es la restauración, la recuperación de lo que perdimos allá en el Edén. Entonces Él vino a recuperarnos, a levantarnos, a restaurarnos, a devolvernos, como lo dijo mi hermano hace un momento. Perdimos esa dignidad, pero Él vino a devolvérnosla. Y el nacimiento de Jesús es apenas el comienzo, es el cumplimiento,
de la promesa más grande que Dios había dado allá en el principio. Solo quiero que veamos unos textos para ver la importancia de la muerte de Jesucristo, puesto que la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, tiene que ver con la centralidad del Evangelio. No es el nacimiento de Cristo. Sí, claro que el nacimiento de Cristo es muy importante, claro, pero es un paso, es la entrada, es la puerta de entrada. Pero la centralidad del Evangelio, de las buenas noticias, está centrada en la muerte de Cristo, y ya lo vamos a ver por qué. Veamos unos textos rápidamente. En 1 Corintios 1:17 leemos: así pues, 1 Corintios 1:17, iba a leer en Corintios 11:26. 1:17, 1 Corintios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ven ahí el concepto de la cruz de Cristo? La idea de la cruz de Cristo, la verdad de la cruz de Cristo. Y Pablo no quiere que se haga vana la idea, el concepto, el mensaje de la cruz de Cristo. En los versos 22 y 23 leemos también: porque los judíos, 1, 22 y 23, solo la primera parte, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Ven ahí el énfasis en la crucifixión de Cristo? O el capítulo 2, versículo 2 de 1 Corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O como lo dice en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ven el énfasis que el Señor hace en la cruz, en la muerte? Bien, pero eso no hubiera sido posible sin la Navidad, sin el nacimiento. Hagamos unas aclaraciones más. Está demostrado, hermanos, que esto de la celebración de la Navidad, tal como la conocemos, con el árbol, el pesebre, Papá Noel y los regalos, incluso la fecha del 25 de diciembre, todas estas cosas no tienen un origen en la palabra de Dios, sino en costumbres paganas. Eso está demostrado, eso está claro. Hoy no vamos a entrar en esos detalles. La cuestión que debemos plantearnos es, entonces, si eso es así, ¿será que es malo entonces celebrar la Navidad? Pues bien, esto ha traído una división de opiniones en la iglesia cristiana, de manera que muchos no la celebran, no arman un arbolito y consideran que es pecado hacer cualquier cosa de estas. Pues tienen razón en afirmar que nada de esto tuvo su origen en la Biblia. Sí, es cierto, no tuvieron origen en la Biblia, pero veamos qué dice Dios respecto a cosas como estas. Por ejemplo, por favor, vayamos a Romanos 14, versículo 14. ¿Qué leemos ahí? En Romanos capítulo 14, versículo 14. Bueno, creo que ya lo tienen ustedes ahí. Leemos así: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bien, nada es inmundo en sí mismo.
Las cosas en sí mismas no son malas. Lo malo es el uso que les demos. Un cuchillo, por ejemplo, es muy útil en la cocina, ¿no? Y para muchas otras cosas. Pero se le puede dar un mal uso también. Y eso no quiere decir que el cuchillo sea malo. Tengo la misma opinión de un revólver. No es malo en sí mismo. Lo malo es el uso que le demos. Una palabra soez, en sí misma la palabra no es mala. Lo malo es el uso que se le dé a esa palabra, porque con esa palabra se expresa odio muchas veces, el deseo de venganza, el deseo de que le vaya mal a esa persona y hasta el deseo de que se muera. ¿No es así? Entonces, pero la palabra en sí misma no es mala. Tenemos que aclarar esos conceptos en nuestra cabeza. No, las palabras en sí mismas no son malas, el problema es el uso que les demos. El dinero tampoco es malo en sí mismo, lo malo es el amor al dinero, y así está escrito en la palabra de Dios. La idolatría por el dinero y cualquier mal uso que hagamos de él, eso es lo malo. Así que ninguna cosa en sí misma es mala. Lo malo es el corazón del hombre que no usa esas cosas para bien, sino para lo malo. Eso es lo malo. Esto de la Navidad, el arbolito, las luces y todas las decoraciones son cosas muy bonitas. Esas cosas no son malas en sí mismas. Solo es malo aquello que Dios diga que es malo. Por ejemplo, Dios dice que es malo mentir, que es malo engañar, tomar lo que no es de nosotros. Es malo adorar o rendir culto a cualquier cosa que no sea el único Dios verdadero. Es malo el adulterio y cualquier clase de fornicación, la envidia, la codicia. Todas estas cosas son malas porque Dios dice que son malas y punto. Dios dice que son malas. Y claro, quitarle lo que no es mío a otro, tomar lo que no es mío, incluyendo la mujer de otro, por supuesto que no está bien. Por eso dice, no hurtarás. El respeto por la propiedad ajena, por la propiedad privada, es un mandato de Dios. Es un principio establecido por Dios y Dios llama malo a esas cosas. Pero no llamemos malo lo que Dios no llama malo. ¿De acuerdo, hermanos? Llamemos malo, sin rodeos, sin vueltas, sin negociación, lo que Dios llama malo. Dios es el dueño supremo de todas las cosas, incluso de nuestra vida. Y Él es quien puede decir qué es malo y qué es bueno. Y aquí en este texto nos dice que nada es malo o impuro en sí mismo. Con todo, si algo es malo para alguien, dice aquí la palabra de Dios, Dios dice que para Él es malo. Así que si usted piensa que algo es malo, entonces no lo haga. Puede ser que no sea malo, pero usted está tomando algo que usted piensa que es malo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Así que si pensamos que algo es malo, no debemos hacerlo. Pueda que eso no es malo. Bien, hermanos, pero cosas donde hay belleza, donde hay arte, el paisaje, por ejemplo, la decoración, la música, el canto de los pajaritos, todas estas cosas en las que nos podemos alegrar y en sí mismas no son malas. Lo malo es el uso que hagamos de esas cosas. Por supuesto, no hay nada de malo en que celebremos su nacimiento, pues aunque no se nos mandó a celebrarlo, en todo caso sí nos lo dejó como parte de su palabra.
Y pues hemos leído ahí en Lucas capítulo 1, que quiero que vayamos a ese texto de Lucas capítulo 1 y vamos a mirar unos versículos y vamos a tenerlos como telón de fondo. No vamos a hacer una exposición de esos versículos, pero vamos a tenerlos ahí como telón de fondo. Voy a pedir que todos juntos leamos este pasaje. Capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes de que Elizabeth, la prima de María, quedara embarazada. Ese es el contexto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hagamos una aclaración aquí. Has hallado gracia. Muchas veces confundimos esos términos. La Iglesia Católica Romana ha dejado la gracia como una especie de virtud que nosotros tenemos, y Dios encuentra esa virtud en nosotros y a eso considera gracia. Pero la gracia verdadera significa que es un regalo inmerecido. Eso es, has hallado gracia. O sea, eres bendita, claro. Ser la hija, la madre del Redentor no era cualquier privilegio, pero eso fue de gracia. Eso no lo obtuvo por virtud de ella, sino por gracia. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, hermanos, ¿qué es lo malo de la Navidad? Lo malo, hermanos, es que supuestamente estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero todo lo que hacemos está vacío del significado de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos celebrando en la Navidad? El nacimiento del Salvador, el nacimiento de nuestro Redentor, el nacimiento del Dios hecho hombre. Pero ¿qué hay en una celebración? ¿Nos acordamos? ¿Reflexionamos sobre ello? El arbolito es muy bonito. Sí, bonito que lo decoremos. Bonito que compremos regalos. No hay nada de malo en eso.
Sí, que hagamos luces. Todo eso es bonito. Pero ¿qué hay en nuestra mente? ¿Han visto ustedes esto? Hay cerveza, hay buñuelos, sí, hay natilla, hay de todas estas cosas. La cerveza no falta, ¿no? Y hasta borracheras. Pero vino a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿qué es lo que estamos celebrando? Yo quiero que reflexionemos en eso. Hermanos, hagamos estas cosas bellas, bonitas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Para qué lo hacemos? ¿Con qué motivo lo hacemos? Eso es lo que debe haber en nuestra mente, en nuestro corazón. El problema entonces no es armar un arbolito, que de hecho, como ya estamos diciendo, es muy bonito. Tampoco es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no, es maravilloso poder recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por más que muchos están diciendo, no, es que no nació en esa fecha, ¿y qué importa la fecha? No importa cuándo nació, lo que importa es que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no les parece? Que si fue el 25 de diciembre o fue en otra fecha, bueno, no importa. El Señor en su sabiduría no dejó registrados esas cosas. Por algo sería, ¿no? Si las religiones se han desviado tanto, a pesar de que el Señor no dejó esos indicios de eso, no dejó fotografías del Señor Jesucristo, es curioso, ¿no? Hay bustos de los filósofos, estos famosos, antes de Cristo, pero de Jesús no. ¿Cómo sería la idolatría si Dios hubiera dejado una foto, una imagen de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sería el culto que se le rendiría? Hermanos, Dios es muy sabio y sabía del corazón del hombre cómo tiende siempre a desviarse, y por eso no dejó ninguna de estas cosas. Como ya dijimos, la centralidad del Evangelio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y a eso es que apunta la Navidad. La Navidad apunta al fin de todo lo que se tiene que lograr. Bien, vamos a entrar directamente en lo que sucedió realmente y su significado. Como ya les dije, pues es imposible abarcar todo, pues esto es parte de la gloria misma de Dios, que será proclamada por los siglos de los siglos. Sin embargo, como dijo Job, podemos al menos avistar los bordes de sus caminos. Así que, hermanos, hoy vamos a ver por lo menos algunos de esos aspectos de lo que sucedió realmente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su significado. El nacimiento de Cristo es el comienzo del cumplimiento de la promesa más grande de todas, como ya lo dijimos. A ver, ¿recuerdan de esa promesa? Allá en Génesis 3:15. ¿Cómo dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba hablando a la serpiente, el Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Podríamos decirlo de esta manera también. Tú, sí, le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer, la cual es indiscutiblemente, así está escrito, ¿esa simiente cuál es? ¿Quién es? Cristo. Él es el que estaba naciendo. Él era el objeto. Él era la Navidad. Él es la Navidad. Él es la Navidad verdadera. Se estaba cumpliendo
la promesa más grande de todas. Por favor, escuchen esto, hermanos, con mucha atención. El diablo y sus ángeles, los que se rebelaron con él y cayeron, serán condenados por los siglos de los siglos, sin esperanza. Pero no sucedió así con el hombre, lo que decíamos al principio. Dios provee salvación al hombre, no a los ángeles. Así lo leemos en Hebreos 2:16. Dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Con descendencia de Abraham no se refiere al pueblo judío, no, se refiere a la descendencia de la fe de Abraham, tanto de judíos como gentiles. Esa es la descendencia de Abraham. Pero aunque el hombre se rebeló y cayó igualmente que los ángeles, Dios no le pagó al hombre como merecían sus hechos, como sí lo hizo con los ángeles. Y pese a su férrea determinación de elegir de continuo solamente el mal, como lo vamos a ver más en detalle, el hombre, sin embargo, Dios le prometió redención. Recuerden que Dios ve todo desde el principio. Dios no está limitado por nada. Y Él vio desde el principio cómo iba a ser yo. Hermano, Él desde el principio vio todas mis rebeliones, todas mis necedades, todas mis estupideces, toda mi ceguera, todos mis rechazos. Todo lo que hemos hecho que nos avergüenza, que otras personas lo vean, pero Dios lo estaba viendo, lo vio desde antes, desde el principio, y lo ve siempre, siempre está ahí. Pero Él envió a Cristo aún así, para que yo fuera de redimido. Él me amó aún siendo pecador. La historia del hombre es una historia de permanente rebelión. Así que Dios elige un linaje. Dios escoge un linaje. En primer lugar, Dios escoge en la familia en Set. El hombre se rebela. ¿Qué pasa con los primeros hermanos? Caín y Abel. Caín ni Abel han visto asesinatos, no han visto nada de estas cosas, pero Caín por celos, por simples celos, por una ofrenda que no fue aceptada por Dios, y ya nuestro hermano Edgar nos lo explicó. ¿Por qué? Porque la redención es con sangre, no sin sangre. Y no necesitamos, como nuestro hermano Edgar nos lo decía, no necesitamos ponernos a decir que es que Caín tal vez trajo frutas de mala calidad. No, yo estoy convencido que seguramente Caín trajo las mejores frutas posibles, sí, pero no era lo que Dios había mandado. Dios había dicho que debía ofrecérsele, y Abel hizo lo que Dios mandaba, Caín no. Caín se llena de celos y ahí vemos el primer asesinato. Caín se llena de celos y le quita la vida a su hermano. Preguntémonos, ¿dónde Caín aprendió eso? Ay, hermanos, ese es el corazón perverso del hombre. El corazón caído, el hombre no necesita aprender para hacer el mal. Así como la maleza no necesitamos sembrarla para que nazca, la maleza nace sola. Así es el corazón de nosotros. No necesitamos sembrarle, cultivarle la maldad. No, no es necesario. Ella nace de por sí, porque esa es nuestra naturaleza corrompida. Y así va a ser el hombre de ahí en adelante.
Así que Dios entonces toma la determinación de elegir un linaje. ¿Para qué? Para que de ese linaje llegue a nacer un día el Salvador. Y la primera persona que escoge es Set. Después van las generaciones, varios miles de años, cuántos no sabemos, hasta Noé. Y Dios elige la descendencia de Set. La descendencia de Caín ya Dios no se ocupa de ella. Pero los hijos de Set se relacionan con los hijos de Caín. Y entonces la maldad llega a su colmo y Dios decide barrer la humanidad, todo ser viviente de la tierra. Esa historia la recordamos bien, ¿verdad? Y entonces Dios comienza de nuevo la humanidad con Noé. Una especie de un segundo Adán. Adán significa humanidad o hombre. Noé viene a ser, la Biblia no dice eso, pero es como si Noé fuera una especie de segundo Adán. Y tiene sentido porque al Señor Jesucristo le llama el último Adán, el postrer Adán. Ya lo vamos a ver. Después pasan otros, tal vez miles de años, no sabemos. Y entonces la humanidad rápido se corrompe otra vez y Dios elige a un hombre llamado Abraham. Dios lo saca de por allá, lo trae y Dios elige una descendencia de Abraham. Una descendencia, y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Así que Dios levanta a Abraham, después levanta otra figura llamada David y después nace el rey, descendiente de un rey, elegido por Dios y elegido según la voluntad de Dios y cuyo trono no tendrá fin. Ya lo leímos, su trono no tendrá fin. Era hijo de David. Así que ha nacido el último Adán, el postrer Adán. Leámoslo ahí en 1 Corintios 15, versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, el último Adán, espíritu vivificante. ¿Ven? Hermanos, este es el nacimiento, esta es la Navidad. Ha nacido el último Adán. El Adán que va a restaurar al hombre otra vez a la dignidad del principio, al paraíso, a la libertad, a la verdadera vida. Adán, como ya dijimos, significa hombre o humanidad. Ese es el significado de Adán. Así que ha nacido la humanidad. ¿Recuerdan que al Señor se le llama el Hijo del Hombre? Sí, el Hijo del Hombre, el último Adán. El primer Adán no cumplió. Y yo, hijo del primero, tampoco he podido cumplir. Y me temo que usted tampoco. ¿No es verdad? Y Dios sabe que yo no podría cumplir jamás. Pero Él no podría rebajar sus demandas para que yo pueda ser salvo. ¿Me comprenden, hermanos? Una solución en una negociación de paz es ceder, rebajar las demandas. Pero ¿Dios podría rebajar sus demandas? No, porque dejaría de ser santo. ¿Me comprenden? Dios no puede rebajar sus demandas. Así que me amó y envió a su Hijo para redimirme, para salvarme. Eso es lo que pasó y esto es lo que estamos celebrando hoy. Este es el nacimiento del postrer Adán, el último, el que sí va a cumplir las demandas del Dios infinitamente santo,
que yo quebranté, que usted quebrantó, hermano, hermana, por lo que tuvimos que ser destituidos del paraíso. Por eso Él nos destituyó, porque no podíamos estar ya en su presencia. Pero Él no nos abandonó a nuestro propio albedrío, sino que nos amó, prometió un Salvador, un Redentor que pagara todas las deudas, que llevara todo el peso de la justicia, de la santidad infinita de Dios, y que obedeciera todo lo que yo debía obedecer, pero que jamás podría obedecer. Bien, hermanos, vamos a hablar rápidamente de dos deudas que este último Adán pagó en mi lugar, en su lugar. Lo hizo por mí, lo hizo por usted. Y la primera deuda es el castigo por infringir la ley. ¿Han leído usted en Primera de Juan qué es el pecado? ¿Recuerdan? Dice: el pecado es infracción de la ley. Así que yo, en mi padre Adán, el primer Adán, yo infringí la ley. ¿Qué clase de ley fue la que usted, hermano, infringió? Yo infringí. ¿Qué clase de ley fue? Una ley de carácter infinita y eterna. Bien, para que Dios sea justo, entonces, ¿cómo debe ser el castigo que yo debo recibir? Tiene que ser infinito y eterno, es decir, el infierno. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios es santo, tiene que existir infierno. Dios es amor, sí, pero el hecho de que Dios sea amor no rebaja la santidad de Dios. ¿Comprendemos eso? Dios no es más amor que justicia, ni es más amor que santidad. Dios no puede sacrificar la justicia en aras del amor. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces, cuando yo caí en pecado, yo quebranté una ley de carácter infinitamente santa. Bien, hay alguna criatura que es, por supuesto, limitada. Cualquier criatura es limitada, por grande que sea. ¿Hay alguna criatura que pueda pagar una deuda de carácter infinito? Entonces Dios tenía que hacerse hombre. ¿Comprenden, hermanos? Si Dios no se hace hombre, yo no tengo esperanza ninguna. Ahora recordemos por el otro lado, ¿quién es el deudor? ¿Dios se debe algo a sí mismo? No. Pero yo, hombre, sí le debo a Dios. ¿Qué le debo? Todo. Todo. Incluso el hecho de haber pecado contra Él, se lo debo. Entonces, ¿quién era el deudor? El deudor era el hombre. Así que Dios tenía que hacerse hombre para ocupar tu lugar, ocupar mi lugar, y así presentarle ofrenda a Dios. Una ofrenda que de una sola vez por todas quitara el pecado para siempre. Así que eso es lo que está pasando en la Navidad. En la Navidad está comenzando el camino del último Adán. El Adán que va a completar, a restaurar, a pagar el precio de todo lo nuevo, incluido cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya. Donde mora la justicia,
donde ya no va a haber más lágrimas, ni dolor, ni angustias, ni falta de dinero para pagar el arriendo. Nada de eso. Por eso los cielos se abrieron y cantaron los ángeles en coro, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. No a los hombres de buena voluntad, por favor, eso es lo que ha enseñado la Iglesia Católica Romana, eso es errado. No, no es a los hombres de buena voluntad. ¿Se lo saben así? Paz a los hombres de buena voluntad. Falso, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Lo quieren leer? Ahí está en Lucas capítulo 2, miremoslo. Gracias, Vanessa. Está en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No es voluntad, no es paz para los hombres de buena voluntad. No, errado, hermanos. Déjenme contarles esto. Ya mi hermano mencionó que mi suegro murió esta semana. Y bueno, siempre es triste que alguien se vaya y no lo volvamos a ver. Y Rosita me dijo: Alde, quiero que digamos unas palabras en algún momento. Le dije: sí, claro, sí, me parece muy bien. Y el día de la velación, entonces eran como las 6 de la tarde y Rosita dijo: Alde, yo creo que este es el momento. Le dije: sí. Entonces habló con uno de sus hermanos que lleva el liderazgo y él dijo: sí, claro. Y entonces él habló, llamó la atención de todos los presentes y nos presentó a todos. Y Rosita dijo unas palabras que creo que el Señor nos guió para lo que el Señor nos concedió decir. Luego yo tomé la palabra y, hermanos, ¿qué pude ver? Creo que el Señor abrió puertas. Creo que, bueno, Miriancita y el hermano Alberto habían llegado en ese momento y estaban asombrados. Son muchos hermanos, porque les presentamos uno, les presentamos el otro y el otro y el otro. Este también es hermano, en fin. Y hermanos, me convencí. El hermano que llevaba el liderazgo se dirigió a mí, bueno, y otros hermanos también. Me dijeron: vea, lo que usted dijo fue del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿qué estoy viendo? Y esto lo digo para que oremos, porque no se les haga extraño que aquí los veamos a ellos. El hermano Alberto en ese momento invitó a uno de ellos a la iglesia, que también estoy convencido, gracias hermano Alberto por haberlo hecho. Estoy convencido que si Dios quiere, aquí va a estar. Ellos son muy religiosos todos, muy católicos, romanos, la religiosidad. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que se ve es esto, hermanos: la exaltación del hombre por todos lados, los méritos del hombre, no la exaltación de Cristo. Hermanos, nosotros estamos llamados a exaltar a Cristo. Bien, entonces, en primer lugar, el Señor Jesucristo viene para pagar nuestra deuda de culpa. Yo rompí una ley de carácter infinito que no podré pagar jamás, y Él vino a pagarla. Él la pagó en favor de todos aquellos que crean en Él. Amén. Pero hay otra deuda que también Él pagó, y es una deuda que quedó pendiente, una deuda de obediencia. Adán debía obedecer, pero ¿obedeció? No.
¿Y yo qué debo hacer? Yo debo obedecer. Pero ¿puedo yo obedecer según las reglas infinitas de Dios? ¿Ustedes recuerdan cuál es la dimensión de obediencia o qué tan grande es la obediencia que Dios demanda de usted? ¿Lo recuerdan? Bueno, lo tenemos dicho por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:48. Mateo 5:48. Ahí está. ¿Qué tan grande es la obediencia que Dios te demanda, que Dios me demanda a mí? ¿Qué dice? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le pregunto, ¿usted puede cumplir esa ley? Le pregunto, hermano, ¿alguna vez usted podrá cumplir esa ley así como está escrita? No. ¿Qué esperanza le queda? Postrarse ante Cristo, porque Cristo sí la cumplió. Hermanos, y de todo esto se desprende que entonces yo soy declarado justo. Es decir, Dios me acepta como si nunca hubiera jamás cometido un pecado. Eso es amor, eso es gracia, eso es el verdadero perdón, hermanos. Eso es lo que estamos celebrando. Ese es el comienzo de la Navidad. Y rápido, para concluir, quiero referirme, o como resultado, a el regreso al paraíso. El Señor en Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7 dijo: de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ageo 2, 6 y 7. Esto es lo que pasó. Los mismos cielos temblaron. Un coro celestial de ángeles como jamás se ha visto ni se ha oído en la tierra apareció cantando: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto es lo que sucedió. Ha nacido un Salvador. El hombre no sabe lo que quiere. Busca allí, pero allí no encuentra lo que busca. Entonces se va para allá, pero allá tampoco está la felicidad. Quiero concluir con el relato de un libro titulado El regreso del peregrino, de C.S. Lewis. Un niño que nace, se trata de un niño que nace en un hogar religioso. Escúchenme bien, un hogar religioso. Y sus papás le enseñan la religión cristiana y por supuesto algunos fundamentos sobre el Dios verdadero, como la soberanía de Dios sobre la vida. Él es el dueño supremo de la vida. En fin, esas cosas son buenas, claro. Pero lo que le enseñan fundamentalmente es religiosidad. No lo instruyeron en la palabra de Dios para que no se confundiera. Y entonces él comienza a crecer, y con la juventud también llegan las pasiones, y comienza a preguntarse qué es lo que él realmente desea, qué es lo que él realmente quiere. Y se va al bosque y piensa que quizás lo que necesita es una isla, una especie de isla donde él esté solo disfrutando de un paraíso. Desde la casa, se llama John el muchacho, desde la casa John podía ver al oriente unas montañas maravillosas, pero sus padres no lo instruyeron en la verdad para enseñarle que debía encaminarse hacia esas montañas que estaban al oriente. Eran las montañas de las delicias, las montañas que están en la palabra de Dios, porque esas montañas son las que nos conducen a la vida. Eso sí, John fue enseñado, como ya lo dijimos, en la religiosidad, pero la religiosidad solo le enseñó a ponerse una máscara, es decir, a aparentar religiosidad, pero por dentro vivía otra cosa. Como el Papa,
que en los rituales confiesa a Cristo y habla de Dios, pero en su corazón lo niega. No sé si lo sabían. Es así, no estoy inventando. Habla de la Biblia, el Papa actual, habla de la Biblia como la historia del fracaso de Dios y muchas otras cosas. Así que John, en la búsqueda de su isla, emprende el camino, pero lo hace de espaldas a la verdad. Se va precisamente hacia el occidente, no hacia el oriente. Las montañas de las Delicias, ¿a qué lado estaban? Al oriente, no al occidente. Y él emprende el camino hacia el occidente. Lo primero con lo que se encuentra es con una chica. Y tal como sucede hoy, se miraron y se gustaron y pensó, esta es la isla que yo estoy buscando. Pero pronto se cansó, convencido de que esa no era la isla que buscaba, el sexo, ¿no? Es que no es el sexo tampoco, y mucho menos fuera de la voluntad de Dios lo que puede llenar el corazón del hombre. Así que un día cualquiera dijo, no, esto no es lo mío, me voy. En eso aparecieron muchas niñas muy parecidas a la esposa. Entonces John preguntó, ¿quiénes son esas? Su pareja le respondió, su esposa le respondió, pues sus hijas. ¿Qué creías? ¿Sus hijas? Hermanos, es que siempre pensamos que podemos hacer y deshacer y no pasará nada. No, señores, todo lo que hagamos traerá consecuencias. Así que para cortarles la historia, John se va a la música, pero esto tampoco le llena. Se va a las modas, a las tendencias, a las filosofías, bueno, los jeans rotos, qué sé yo, muchas cosas que suceden hoy día, ¿no? Incluso estuvo a punto de perder la vida. Cuando por fin sus ojos son abiertos y ve desde el extremo del occidente esas montañas de las Delicias que estaban cerca de su casa y eran las mismas que él había visto, entonces se da cuenta de que eso es lo que realmente busca. Esa es la isla que él andaba buscando, pero hay un abismo impasable. Así que pregunta al sabio que le habló de la palabra de Dios, óyeme, ¿no hay forma de pasar de aquí directo a esas montañas de las Delicias? Y el fiel predicador le dijo, no, no hay forma, tienes que dar media vuelta, es decir, tienes que arrepentirte y devolverte y emprender el camino de vuelta a la vida, a las montañas de las Delicias. ¿Cuánto tiempo perdido? Con todo, el camino de regreso será mucho más fácil y lleno de paz que la desesperación de la búsqueda que tuvo todo el resto de su vida. Lo que busca el hombre es el paraíso, pero el paraíso es Cristo mismo. Él es el deseado de todas las naciones. Él es quien a usted busca. A Él es a quien usted está buscando, pero no lo sabe, no lo entiende, no lo cree. Pídale a Dios que abra sus ojos para que vean y usted venga a la vida. Esto es lo que significa verdaderamente la Navidad. El Salvador vino al mundo, el tiempo se cumplió, ahora usted puede ser libre. Ahora puede encontrar lo que jamás ha encontrado, la verdadera libertad, la verdadera felicidad, el paraíso del que fuimos expulsados. Ahora podemos volver a disfrutarlo gracias al nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Venga a los pies de Cristo. Amén.